Hola, mi nombre es Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver distintas variantes de los algoritmos genéticos. Los objetivos de este vídeo son varios. En primer lugar, ser capaces de describir y comparar las distintas propuestas o variantes a la hora de diseñar algoritmos genéticos. Por supuesto, siendo capaz de valorar y contrastar los puntos fuertes, es decir, las ventajas y los inconvenientes de cada una de estas variantes con respecto a los individuos que se van generando y sobre todo con respecto a la optimización de las soluciones. En esta transparencia se puede observar el diagrama o el bloque principal en lo que consiste un algoritmo genético. Básicamente estamos hablando de distintas etapas en un proceso iterativo o evolutivo en el que en primer lugar hay una etapa de selección donde se seleccionan dos padres que posteriormente se van a cruzar, es decir, hay una combinación genética para generar los hijos, y luego con cierta probabilidad puede ocurrir una mutación que hace que el hijo cambie y que parte de una de sus características, o más de una, se vean modificadas. Y este proceso continúa hasta que finalmente se llega a una solución suficientemente aceptable. Pues bien, en función de cómo abordamos cada una de estas etapas remarcadas en rojo, podemos optar a distintas variantes de los algoritmos genéticos. En primer lugar, tenemos la variante conocida como de solo cruce. La idea en este caso es llevar a cabo una selección de dos padres, un individuo que actúa como padre y uno como madre, y eliminar la etapa de mutación. Es decir, los hijos van a ser resultado única y exclusivamente de la combinación del cruce genético de los padres. Por poner un símil con la naturaleza, esto sería pues lo que ocurriría en una situación normal en el que un padre y una madre tienen un conjunto de hijos y estos hijos, ya digo, son únicamente el resultado de combinar los padres sin que haya ninguna mutación. Las ventajas en este caso, como acabo de indicar, es que los hijos son solamente el resultado de combinar los padres. ¿Esto qué significa? Significa que en un algoritmo genético es posible que haya un individuo que no satisfaga las restricciones del problema, es decir, que el individuo no sea válido. En este caso, como los individuos son solamente la combinación de los padres, es decir, no hay cambios aleatorios producidos por las mutaciones, en principio, y ya digo en principio, no necesariamente tiene que ser así, estos individuos, hijos, serán más seguros, es decir, serán menos propensos a no satisfacer las restricciones del problema. Por ejemplo, en una situación donde no existe mutación, pues no podríamos tener una persona con el pelo azul, porque realmente pues, los padres no tienen el color de pelo azul. Si no hay una mutación, pues tampoco podríamos tener individuos albinos, o tal y como se conoce, tampoco podríamos tener individuos daltónicos. Pues por poner un ejemplo, se dice que el pintor Van Gogh, Vincent Van Gogh, era daltónico, por la forma que tenía de combinar los colores. De ser esto cierto, es decir, que Van Gogh fuera daltónico, realmente bajo esta variante, este pintor no podría haber existido jamás. Por lo tanto, ¿cuáles son los inconvenientes? Pues justamente esos que acabo de comentar, que hay ciertas modificaciones que solo pueden aparecer gracias a las mutaciones. Supongamos que el mejor individuo es aquel que finalmente tiene el pelo azul, pues en ausencia de mutaciones pues sería imposible llegar a ese individuo. En segundo lugar tenemos esta siguiente variante que es la conocida como solo autorreproducción. En este caso solamente se selecciona un padre. No tenemos la etapa de cruce, evidentemente porque como solo hay un padre no hay que combinar la carga genética del padre y de la madre. Y tampoco tenemos la mutación. Por poner un símil o una metáfora con la naturaleza, esto es lo que suele ocurrir con las estrellas de mar, es decir, es lo que se suele conocer como reproducción asexual. De nuevo, ¿cuáles son las ventajas de esta alternativa? Pues evidentemente estamos hablando de una alternativa mucho más sencilla, mucho más simple, ya que no tenemos dos individuos que combinar, no tengo que decidir esos dos individuos, no tengo que decidir cómo los voy a combinar, cuál va a ser el punto de cruce para generar el hijo. Además, la ventaja es que el hijo, ya que trabaja a partir de un padre, se puede personalizar, se puede parametrizar o se puede mejorar mediante ciertas características más o menos inteligentes, como por ejemplo puede ser una búsqueda local o una mejora guiada por las heurísticas del dominio.
Por el contrario, el principal inconveniente es que la evolución es más lenta, ya que realmente no estamos partiendo de dos individuos que se puedan combinar, ya que solamente tenemos un único padre. Una tercera alternativa es la que se conoce como la variante de solo mutación. En este caso, de nuevo, no tenemos dos padres, como no hay dos padres, sino que solamente hay uno, tampoco hay cruce, pero todas las modificaciones de los individuos, del único individuo padre, se van a producir gracias a la mutación. Esto es lo que en la naturaleza pues, suele ocurrir con los virus. Realmente no tenemos un virus padre y un virus madre, sino que realmente tenemos los virus que van mutando a lo largo del tiempo. Las ventajas de esta alternativa, de este tipo de variantes, sobre todo es que es muy sencillo y muy rápido. No tenemos que seleccionar a los padres, no tenemos que hacer cruces, sino que simplemente cogemos un individuo y lo vamos mutando. Claro, por poner de nuevo una metáfora con el mundo real, en el tiempo en el que los humanos son padres y luego pasan a tener los hijos, pues en ese plazo de tiempo hemos tenido cientos de miles de generaciones de virus. Por lo tanto, realmente lo que es el algoritmo, las iteraciones son muchísimo más rápidas y muchísimo más frecuentes. Además, también podemos hacer que la mutación sea ciertamente modificable o ciertamente personalizable. Y en función del diseño del algoritmo genético que a mí me interese, pues lo que haré es que la mutación sea más sencilla, es decir, mucho más ciega, mucho más aleatoria o más compleja, tratando de encontrar individuos, hijos, que sean mejores. Por el contrario, los inconvenientes es que pues, es bastante complicado encontrar cuál es la mutación ideal que nos va a llevar hacia el mejor hijo. Y por tanto, la evolución pues, puede ser potencialmente mucho más lenta. No en cuanto al número de generaciones, que esto sí que acabamos de ver que es mucho más rápido, pero la evolución hacia encontrar un hijo que sea suficientemente bueno puede llegar a ser muy lenta. Por ejemplo, pues los virus llevan en este planeta durante millones de años y realmente no son individuos muy complejos. En ese sentido no han evolucionado una barbaridad como otras especies de animales o como los humanos. También existe una cuarta variante, que es la variante paralelizable. Y esta paralelización se puede llevar a cabo en cualquiera de las tres etapas anteriores. La idea un poco es simular o inspirarse en lo que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, en la naturaleza sabemos que los animales pueden evolucionar de forma distinta en función del lugar donde están, o del país, o incluso del continente. Pues tenemos un oso polar que ha evolucionado de forma totalmente distinta a un oso panda o a un oso pardo, por ejemplo. Pues con esa filosofía en mente es como podemos paralelizar los algoritmos. La primera alternativa es la que se conoce como de grano grueso, que es la más natural, es la más parecida a la naturaleza. La idea es que tenemos distintos grupos de individuos, que se conocen como demes, que evolucionan de forma separada y que además se ejecutan en nodos, en máquinas posiblemente, o en nodos de computación totalmente distintas. Sería así como tener, por ejemplo, pues evolución de individuos en Europa, otro grupo en Asia, otro grupo en África, otro grupo en América, y van evolucionando y se van cruzando entre los individuos de esa misma zona. Cuando en una iteración determinada vemos que ya no pueden mejorar más en esa zona, lo que se hace es un proceso de migración. Es decir, por ejemplo, individuos que de Europa migrarían a América para realizar los cruces, o a Asia, o a África, o a donde fuera. Por otro lado, tenemos la alternativa de grano fino, donde cada individuo se está ejecutando en un nodo distinto. La ventaja aquí es que como el individuo está en un nodo, podemos utilizar toda la potencia de cálculo para calcular el fitness de este individuo, para llevar a cabo las modificaciones, etc. Y los cruces, por tanto, se van a realizar entre individuos cercanos. Como conclusión es indicar que, viendo lo que ocurre en la naturaleza, pues realmente nosotros podemos migrarlo a nuestro algoritmo genético trabajando con muchas variantes. Es cierto que un algoritmo genético con todas sus etapas es muy versátil, es muy flexible, pero puesto que tiene muchas etapas es muy costoso y hay muchos parámetros que definir, hay muchos parámetros que ajustar. Para evitar eso lo que podemos hacer es simplificar, es decir, eliminar alternativas o etapas que siguen siendo muy útiles,
Al fin y al cabo, ya digo, los virus están en la Tierra durante muchos años y funcionan muy bien. Y además, tal y como ocurre en la naturaleza, pues estas alternativas y estas variantes son potencialmente paralelizables para obtener un mejor rendimiento en máquinas paralelas.